Roman Jakobson fue un intelectual nacido el 11 de octubre de 1896 en Moscú, Rusia. En ese lugar fue donde empezó sus estudios, enfocándose en la poesía, filología y creación del lenguaje. Tuvo relación con otros lingüistas de la época como Nikolai Trubetskoy. Durante los años 20 reside en la ciudad de Praga y realiza dos publicaciones muy importantes. La primera es La nueva poesía rusa de 1921, un primer intento de explicar la poesía desde la perspectiva del formalismo ruso, donde definió las condiciones de una poética científica. La segunda se llama Sobre el verso checo, con particular referencia al verso ruso, de 1923, en la cual afirma su visión sobre la poesía como un sistema lingüístico con leyes propias que lo rigen. En 1930 defendió su tesis doctoral, pero más adelante, en 1939, se vio obligado a huir de Praga debido a la invasión nazi. Emigró a Europa del Norte, específicamente a las ciudades de Oslo, Uppsala y Copenhague, en donde desempeña la labor de profesor universitario. Posteriormente, en 1941, la situación de los nazis y de la guerra lo obliga a volver a emigrar, pero esta vez a los Estados Unidos, donde ejerce como profesor en las universidades nada más y nada menos de Harvard, Columbia y en el MIT. Es en Estados Unidos en donde Jakobson se centra en el campo de la lingüística, dejando atrás la época de sus estudios sobre la poesía y la literatura. Es considerado el padre de la lingüística y la fonología. Fue fundador del Círculo Lingüístico de Moscú y una de las principales figuras del formalismo ruso. Su método de estudio funcionaba desde la multidisciplinariedad. No era un empírico, sino un teórico. En total, escribió 475 títulos, de los cuales 374 son libros y artículos y 101 son textos diversos como poemas, prefacios, introducciones y artículos periodísticos. Sus teorías fueron desarrolladas dentro del formalismo ruso, el cual surge como oposición a una tradición literaria rusa inundada de aspectos sociales. Por ello le da tanta importancia a las formas del lenguaje, desde lo fonético hasta lo estético. Uno de sus aportes más relevantes es la teoría de la información de 1958. Lo más importante de esta es que a partir de los factores de la comunicación, que son el emisor, receptor, referente, canal, mensaje y código, Jakobson plantea las funciones del lenguaje. Estas son: la expresiva, que se centra en el emisor y sus mensajes son subjetivos; la apelativa, que se centra en el receptor y en situaciones en las cuales el emisor quiere que éste haga algo; la representativa, que se refiere tanto al contenido del mensaje como al contexto y es objetiva; la fática, cuya función es facilitar el contacto entre el emisor y el receptor y se centra en el canal; la poética, que se centra en el mensaje y las formas del texto que tienen fines estéticos; y la metalingüística, que se centra en el código, es decir, en la lengua. Abordó también estudios sobre la crítica literaria que parten de la concepción de que la poética es parte integral de la lingüística. Propone que la lengua es un sistema funcional, producto de la actividad humana, y la finalidad de la misma consiste en la realización de la intención del sujeto de expresar y comunicar algo. Más adelante, Jakobson resalta desde la lingüística y las funciones del lenguaje la riqueza comunicativa que tiene en sí mismo el lenguaje. Podemos persuadir, generar vínculos con personas y construir realidades propias o nuevas. Su propuesta busca resaltar la importancia y convergencias de la metodología del análisis lingüístico con otras teorías, como la matemática de la información, en la cual se aborda el lenguaje con conceptos tales como redundancia, información, código y ruido semántico. Además de estudiar la importancia del lenguaje, también hace referencia a este como un fundamento de cultura e instrumento de comunicación. En otro de sus trabajos, llamado Sobre los factores de comunicación y las funciones del lenguaje, ahonda, valga la redundancia, sobre las funciones del lenguaje. Plantea un modelo en el cual el destinador transmite un mensaje al destinatario. Este mensaje tiene un contexto de referencia, un referente que el destinatario puede captar.
También es necesario que el destinador y el destinatario posean un código en común, mediante el cual el primero codifica y el segundo decodifica el mensaje. El último elemento es el contacto, que para Jacobson es un canal físico y es una conexión psicológica entre el destinador y el destinatario, que permite tanto al uno como al otro establecer y mantener una comunicación. Es así como el modelo lingüístico y comunicacional se convierte en algo más que una mera transmisión de información. Otro de sus aportes tiene que ver con el estructuralismo en relación a la literatura y la poesía. Este es planteado de la siguiente forma. La noción poética a partir del mecanismo de paradigma y sintagma adaptado de Saussure por Jacobson, la relación entre el objeto estético y el símbolo saussuriano establecida por Murákowski y la unión de estos dos conceptos bajo la noción de discurso y translingüística. En resumen, Jacobson fue una figura que dio grandes aportes y tuvo nuevas ideas sobre cómo abordar la lingüística, la comunicación y la manera de interpretar el lenguaje y la construcción del mismo. Muchos de estos aportes siguen estando vigentes hoy en día, o en su defecto han ayudado a la formación de nuevas teorías y nos han ayudado a tener un entendimiento más profundo del lenguaje y la comunicación.